estado, amigos míos? Dios guarde sus vidas en todo tiempo. Bien, en este tiempo seguimos meditando en el capítulo 6 de Mateo, versos 19 al 24. ¿Les parece si lo leemos? Bien, dice así la Biblia. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué interesante es esto. Quiero empezar ilustrándoles una historia, la historia de un granjero. El granjero una vez entró muy feliz a la cocina de su casa un día y le cuenta a su esposa con un gran gesto en su rostro que su mejor vaca acababa de dar a luz gemelos. Una de color café y la otra de color blanca. Él dijo, siento el impulso por dedicar a una de estas vacas al Señor. Vamos a criarlas juntas. Y cuando lleguen a una edad en la que ya se las pueda vender, pues lo haremos. Y vamos a quedarnos con la ganancia de una y vamos a dar la ganancia de la otra al Señor. Su esposa fue al quid del asunto. Su esposa fue a la médula del asunto como las esposas tienden normalmente a hacerlo, ¿verdad? Y ella le dijo o le preguntó a su esposo, bueno, ¿cuál es la vaca del Señor? ¿La blanca o la de color café? El esposo respondió, bueno, no hay necesidad de preocuparse por eso, mi amor. No nos preocupemos por eso o por decidir eso ahora, no es el momento, ya que las vamos a criar juntas. Bueno. Poco tiempo después, algunos meses después, él entró a la misma cocina con un paso lento y se veía muy triste. Su esposa le preguntó, mi amor, ¿qué sucede? ¿Por qué estás triste? Y él respondió, mi amor, tengo malas noticias. La vaca del Señor murió. Me pregunto, ¿por qué siempre tiene que ser la vaca del Señor la que muere? Me imagino que nos reímos al oír eso porque de una u otra forma nos identificamos con ese tipo de manera de pensar. Pero podríamos decir incluso, el Señor se llevó a su vaca a casa. Me imagino que el hecho es que tendemos a hacernos tesoros en la tierra. La atracción del pecado que hay en nosotros nos trae normalmente hacia la tierra. Es así, es como un imán, es como la gravedad. Y queremos ser ricos hacia nosotros mismos y pobres hacia Dios. Entonces, normalmente, la vaca de Dios es la que muere. Mis hermanos, Jesús habla de manera clara y directa hacia esta perspectiva de la vida en estos pasajes, en estos versos. Y Él nos va a dar un entendimiento tremendo acerca de cómo es que realmente nosotros tenemos que ver este asunto de la riqueza, el asunto del dinero, el asunto del lujo. Ahora, como ya hemos dicho la semana pasada, en el pasaje que viene aquí a colación, y el pasaje que viene después del verso 24 en adelante, me refiero a los versos 25 al 34. ¿Recuerdan? Lo hablamos la semana pasada. En esos versos, Jesús está hablando de las necesidades. Es decir, está hablando de comer, de beber, de la ropa y un lugar donde dormir. Es decir, las necesidades esenciales y cómo debemos enfrentar esas. Pero en este pasaje que meditamos hoy, Él no está hablando de las necesidades. Él está hablando de la riqueza. Él está hablando del lujo.
De hecho, conforme nosotros hemos ido avanzando y vamos a ir avanzando a lo largo del Sermón del Monte y hasta la fecha, nosotros nos hemos dado cuenta que nuestro Señor ha estado tocando toda área de la vida del hombre, hasta que llegamos de pronto a esta sección, la que hoy tocamos, y de pronto somos confrontados con una afirmación tremenda en el verso 19 que dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y una que le corresponde al inicio del verso 20, que es: sino más bien haceos tesoros en el cielo. Y el kit del asunto, el punto clave en el verso 21 literalmente es este: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esa es la clave de todo. ¿En dónde está tu corazón? Será siempre donde esté tu tesoro. En donde quieras poner tu inversión, será donde pondrás tu corazón. Recuerda eso. Si todo lo que posees, mi amigo, mi amiga, si todo lo que tú tienes está encerrado en bienes, en cuentas, en ahorros y cualquier otra cosa, ahí es donde tu corazón va a estar. Pero si está en el proceso de ser invertido en las causas de Dios, ahí es donde tu corazón va a estar. ¿Cuántas personas ahora mismo, en este mismo instante, están pasando por necesidad? ¿Qué sé yo? Necesidad de alimento, necesidad de ropa. Te pregunto, ¿piensas en ellas? ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Qué estamos haciendo? En donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Así que el asunto crítico en mi vida espiritual se trata de dónde coloco mi corazón. En otras palabras, la forma de ver o la percepción que tengo de todas las cosas está en función de dónde yo mismo he colocado mi corazón. ¿Dónde he colocado mi corazón? Y si mi corazón está bien y mi tesoro es hacia Dios, entonces voy a tener el tipo correcto de percepción espiritual. Y ese es realmente el asunto del que está hablando Jesucristo aquí. Ahora, es conocido que para los fariseos su corazón estaba en las cosas solamente terrenales. Solamente allí estaban las cosas. Eran farsantes por todos lados. Su moralidad estaba totalmente torcida. Era totalmente externa. Eso es lo que nos dice el capítulo 5 de Mateo. Ellos tenían una falsa humildad. En lugar de ser la sal y la luz, ellos eran parte de la corrupción y de la oscuridad. En lugar de creer en la ley de Dios, desafiaron la ley de Dios y la sustituyeron solamente por tradición de hombres. Eso es lo que ellos hicieron. En lugar de tener adoración genuina, ¿ellos qué hicieron? Establecieron un estándar falso y era pura hipocresía. Eso es lo que hicieron los fariseos. En otras palabras, todo en ello era externo. Era hacia afuera, nada más de afuera. Era maquillaje, centrado en sí mismos y motivado por sí mismos. En oposición a eso, el Señor está diciendo: debes tener un corazón correcto. Por eso dije que el pasaje clave es aquel que está en el capítulo 5 de Mateo, verso 20, donde Jesús está diciendo a la audiencia que su justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Aquí Jesús está diciendo eso. Hay una justicia externa sin el corazón correcto, y lo que quiero es un corazón correcto. Eso significa que mi corazón y mi tesoro van de la mano, y ambas deben estar dirigidas hacia el cielo. De lo que nuestro Señor está hablando aquí es de una devoción singular para con Dios y para con sus causas, y que no se ve distraída o desviada por el mundo en lo absoluto. Ahora, si su corazón está bien, entonces su ofrenda también va a estar bien. Hablando de los fariseos,
Entonces, no es un problema predicar ahora mismo acerca de la ofrenda. No es un problema predicar respecto o hablar mensajes sobre el dinero o hacer campañas de pronto para levantar fondos o cualquier otra cosa para hacer que usted dé dinero, porque realmente creo que si el corazón está bien, entonces el tesoro sigue al corazón. Quiero darles una ilustración al respecto, ¿sí? Quiero que mediten en esto. Vamos a la Biblia y busquemos en Nehemías, ¿sí? Nehemías capítulo 8, ¿sí? Nehemías capítulo 8. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí. Porque ustedes van a recordar que Nehemías era el hombre de Dios para reconstruir el muro. Sí, los muros caídos después de la cautividad de Babilonia. Él regresó determinado. Él regresó y determinó junto con el pueblo de la tierra reconstruir el muro, el cual hizo en 52 días. Disfrutaron de un gran tiempo. Y cuando el muro se acabó, un gran acontecimiento se llevó a cabo. Un gran avivamiento. Y el avivamiento se inició en el capítulo 8, verso 1, cuando dice que Esdras trajo el libro de la ley de Moisés. Recuerde esto. El avivamiento siempre comienza con traer el libro. Recuérdalo, hermano mío, recuérdalo. El avivamiento siempre comienza con la palabra de Dios. Capítulo 8, versos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Todo el pueblo estuvo atento. Y Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, levantando sus manos, inclinando sus cabezas, adoraron a Jehová con su rostro inclinado a tierra, al suelo. Y el verso 8 dice: y leían el libro de la ley claramente y ponían sentido, entendían la lectura. Ahora, miren ustedes, leyeron la ley de Dios y la ley de Dios generó una respuesta de corazón. Y si vamos al capítulo 9 de Nehemías, encontraremos que básicamente hubieron 4 cosas que salieron de la lectura de la ley. Si lees ese capítulo, vas a darte cuenta que hay 4 cosas que se pueden destacar aquí. Número 1, era convicción de pecado cuando comenzaron a leer la ley. Comenzaron a confesar su pecado. Número 2, un deseo de obediencia, un deseo por obedecer. Número 3, alabanza. Y número 4, un pacto o una promesa. Así que primero se vieron convencidos de su pecado, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a expresar un deseo por obedecer a Dios, y después afirmaron que querían hacer una promesa, que querían hacer un pacto. Ahora vemos el capítulo 9 en el verso 38 y claramente tú puedes ver que dice: y debido a todo esto hicieron un pacto seguro. Eso dicen ellos: hicimos un pacto seguro y lo escribimos, y nuestros príncipes, levitas y sacerdotes establecieron su sello en él. Hermanos, a los ojos de todos sus líderes espirituales, quisieron hacer un pacto, un voto con Dios, una promesa, como resultado de que sus corazones habían sido avivados mediante la lectura de la palabra. ¿Y qué produce entonces un avivamiento? Un avivamiento producirá convicción de pecado, producirá un deseo por la obediencia, producirá alabanza, y también creo que producirá un pacto, una promesa, una determinación. En otras palabras, una decisión a comenzar a caminar en una dirección nueva, un momento en el tiempo en el que la dirección es alterada de forma dramática, de forma radical. Pregunto, ¿y cuál fue su pacto? De manera sorprendente lo podemos ver nosotros claramente en el capítulo 10, verso 32 en Nehemías, verso 32. ¿Y qué es lo que dice ahí?
También hicimos ordenanzas para nosotros para encargarnos anualmente con la tercera parte de un ciclo para el servicio de la casa de nuestro Dios. La primera cosa que querían hacer para afirmar, hermanos, fuera de la obediencia general para la ley de Dios, era que pagarían ese impuesto al templo. La tercera parte de un ciclo que les era demandado para el pan de la proposición y para la ofrenda continua de alimento y la ofrenda quemada y los días de reposo y las lunas nuevas y las festividades establecidas y las cosas santas y las ofrendas por el pecado para hacer expiación por Israel y toda la obra de la casa de nuestro Dios. En otras palabras, ellos darían para apoyar el funcionamiento de la casa de Dios. Eso es lo que ellos harían. Ahora, el asunto es este, clara y contundentemente. Cuando el corazón está bien, la respuesta inicial fue dar. Y más adelante podemos ver en los versos 35 al 39, por ejemplo, miren lo que dice. Los versos 35 al 39, lo podemos leer. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví ofrenda de grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y sigue, y sigue. Entonces, la pregunta es, ¿qué hicieron cuando vino el avivamiento? ¿Qué es lo que hicieron cuando vino la palabra de Dios a sus corazones? ¿Cuál fue su acto inicial de obediencia? Así es, financiero. Cuidar de las responsabilidades que Dios les había dado. Más allá de ello, dieron de manera libre de las primicias de todo lo que poseyeron. Lo que estoy diciendo es que cuando el corazón está bien, el tesoro es derramado ante Dios. Y entonces, en términos de vida espiritual, nosotros siempre estaremos batallando con la actitud de nuestro corazón. Porque es a partir del corazón que el hombre actúa. Como piensa en su corazón, ¿qué dice la Escritura? Así es él. Y entonces predicamos respecto al asunto del corazón. A partir de un corazón correcto, que es lo que nuestro Señor está diciendo, ¿ok? Por ahí parte, cuando tu corazón está bien, entonces tu tesoro es enviado hacia Dios, porque donde quiera que nuestro corazón esté, allí donde esté nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ya que nuestro corazón tiene siempre un apego inseparable a ello. Y de manera correspondiente, en donde nuestro corazón está, es donde colocamos nuestro tesoro. Vamos a Éxodo 35, 21 y ven lo que dice allí, ¿sí? Éxodo 35, 21. ¿Y qué es lo que encontramos en ese pasaje? Dice claramente, y todo aquel que quiso y cuyo corazón le movió, vino y trajo una ofrenda a Jehová. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 9, dice, porque ellos habían dado libremente con todo su corazón, ¿a quién? A Jehová.
Ahora, el corazón es la clave de todo. Y ya hemos enseñado muchas veces que el corazón es la parte cognitiva que piensa del hombre. No solo sus emociones, no. Como el hombre piensa en su corazón, los hebreos ven las entrañas como las emociones y el corazón como el proceso cognitivo. Entonces, la inversión de nuestro tesoro depende de nuestro patrón de pensamiento, nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de su palabra, de mi compromiso con todo ello. Entonces, el corazón tiene que estar bien. Si el corazón está bien, entonces todo lo demás está bien. Esa es la razón por la que Jesús predica este sermón como lo hace. Si el corazón está bien, ojo, si está bien el corazón, entonces no se va a pegar al mundo, porque lo que va a querer ser en todo tiempo es sal y luz. Si el corazón está bien, no va a violar la ley de Dios, va a guardar la ley de Dios. Si tu corazón está bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, bueno, yo no asesino, yo no mato a nadie. No, vas a ir más allá. En realidad, ni siquiera vas a estar guardando rencor, resentimiento, enojo contra tu hermano. Si tu corazón está bien, vas a decir, bueno, yo no cometo adulterio. Está bien, vas a decir eso, pero vas a ir más allá. Ni siquiera vas a cometer adulterio con el pensamiento, con el corazón, deseando a una mujer que no sea tu esposa o deseando a un varón que no sea tu esposo. ¿Lo ven? Si el corazón entonces está bien, no vamos a actuar de esa manera. Si el corazón está bien, no vamos a abordar la religión, el evangelio de manera hipócrita, de manera superficial. Y no vamos a dar nuestras limosnas delante de los hombres. No vamos a dar para ser vistos. No vamos a orar en medio de la calle para ser vistos por la gente. No. Va a ser un tema de honestidad, un tema de integridad, porque el corazón es lo que importa. Y si el corazón está bien, entonces no vamos a hacernos tesoros en la tierra como los fariseos lo hicieron. No lo vamos a hacer de esa manera. No vamos a hacer como ellos. No vamos a hacer como Jesús dijo. Los fariseos, recuerdan ustedes de ellos, dijo, ellos también son codiciosos, son avaros. Sino que más bien trataremos esas cosas que Dios en su gracia nos da, invirtiéndolas en su reino eterno. Es algo muy importante. Ahora, nos vemos forzados entonces a tomar una decisión. Nos vemos forzados a tomar una resolución. Y esa es la razón por la que hemos dividido este texto, este pasaje en las partes que las hemos dividido, en donde Cristo nos da 3 decisiones, 2 cajas o tesorerías, 2 visiones y 2 amos. 2 tesorerías, 2 visiones y 2 amos. Y amados, nos vemos forzados, desafiados a escoger, porque tenemos que escoger. Tenemos que escoger, creo que inicialmente y de una vez por todas, y quizá a mantener a manera de pacto como lo hizo la gente en el tiempo de Nehemías. Pero tenemos que darle seguimiento a esto con una decisión día a día. Quizá momento a momento, afirmando ese pacto, afirmando ese voto. Debemos escoger dónde está nuestro tesoro, cuál será nuestra visión y quién será el amo de nuestra vida. Entonces es importante que consideremos estas decisiones. Entonces, ¿cómo es esto de escoger entre 2 tesorerías o 2 cajas? ¿Qué significa eso? Ojo, no está mal acumular dinero, no está mal acumular posesiones que entonces van a ser invertidas en causas divinas y en los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? ¿Cuáles son? Bueno, los propósitos de Dios son cuidar de nuestra familia,
y cuidar también de nuestra familia extendida en la iglesia, en la fe. Cuidar inclusive de aquellos que no están en la familia de Dios, pero tienen necesidad. Y cuidar de las causas de Dios alrededor del mundo, las misiones, por ejemplo, e invertir en almas. Esas cosas son usos necesarios de lo que Dios nos da. Pero apilar y amontonar de manera egoísta, acumulando con avaricia, codicia, montones y montones de cosas, atesorando para nosotros mismos en la tierra. Hermanos, eso es lo que el Señor dice: no hagas tesoro, no en la tierra, no lo hagamos, porque sería estar consumidos por la riqueza material, trabajar por la comida que perece, como dice Juan 6. Pero por otro lado, el verso 20 del capítulo 6 de Mateo dice: haceos tesoros en el cielo. Ahora, amados, quiero que pongan mucha atención porque les voy a mostrar cuán esencial, cuán importante es que respondamos al mandato que se nos da en el verso 20. Debemos hacernos tesoros en el cielo. Y esto tiene sentido. Claro que sí. ¿Ustedes sabían que existió un pastor británico llamado George Campbell Morgan? Él falleció en 1945. Me fascina que su primer sermón, hermanos, lo predicó a los 13 años de edad. Él dijo esto: debes recordar con la pasión que arde dentro de ti que no eres hijo del hoy. No eres de la tierra, eres más que polvo, eres el hijo del mañana, eres de las eternidades, eres la descendencia de la deidad. La medida de tu vida no puede ser circunscrita por el punto en el que el cielo azul toca la tierra verde. Y él sigue diciendo: todo el hecho de tu vida no puede ser encerrado en una esfera sobre la cual vives. Tú perteneces al infinito. Si tú haces tu fortuna en la tierra, alma pobre, triste, torpe, has hecho una fortuna y la has almacenado en un lugar donde no la puedes retener. Después él dice: haz tu fortuna, pero almacénala donde te van a saludar en el amanecer de la nueva mañana. Hermoso, ¿verdad? No podemos hacer nuestro tesoro en la tierra, hermanos. Eso no es lo característico de aquellos que están en su reino, en el reino de los cielos. Ahora, cuando el Señor dijo esto, los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo, esas palabras y esos términos eran muy conocidos por los judíos. Ellos los conocían. Tenían muchos dichos acerca de dar limosnas. Tenían muchos dichos acerca de apilar tesoro en el cielo. Ellos usaban estos términos, así que no los desconocían. Entonces Jesús estaba hablando de una manera coloquial que ellos entendían. Así es. Ellos creían que las obras de misericordia y las obras de bondad a las personas en aflicción eran equivalentes a acumular riquezas en el cielo. Les cuento, por ejemplo, los rabinos contaban una historia más bien famosa acerca de cierto rey Monobás. Y la historia de Monobás era que cuando él se volvió rey, esta persona heredó riquezas increíbles de sus ancestros y reyes anteriores. Pero durante el tiempo de su reinado, ¿saben lo que este rey hizo? Él entregó toda su fortuna a los pobres y a los necesitados y a los que sufrían y a los afligidos. Sus hermanos enviaron por él y le dijeron esto: tus padres acumularon tesoros y añadieron a eso el de sus padres, pero tú has esparcido ese tesoro. El rey Monobás respondió esto a sus hermanos: mis padres acumularon tesoros para abajo. Yo he recogido tesoros para arriba. Yo he acumulado tesoros en un lugar donde el cual la mano del hombre no puede gobernar. Mis padres acumularon tesoros que no dan interés. Yo he acumulado tesoros eternamente. Dan interés. Mis padres acumularon tesoros de dinero.
Yo he acumulado tesoros en el alma. Mis padres acumularon tesoros en este mundo y yo he acumulado tesoros en el mundo venidero. Y esta, hermanos, era una historia familiar contada por los rabinos. Entonces, ellos entendieron el concepto del cual nuestro Señor Jesús habló. Invierta en su reino. Ahora, la primera iglesia tenía este compromiso, ¿lo sabían ustedes? La primera iglesia no estaba interesada en acumular su propia riqueza. Encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que cuando el día de Pentecostés vino, hubieron miles de peregrinos congregados en Jerusalén. Y sabemos a partir de la historia que ellos llegaban y vivían en los hogares de la gente que vivía en la ciudad. La ciudad literalmente estaba repleta, hinchada de población, y no había lugares suficientes, no había posadas suficientes para cuidar de ellos. Y entonces se mudaban a las casas, a los hogares. Muchas de estas personas se convirtieron en creyentes en el gran día de Pentecostés, cuando Pedro predicó y más de 3,000 personas fueron redimidas, rescatadas, y muchos miles más en los siguientes capítulos. Y ahora estaban ahí, y ahora eran creyentes y no querían regresar porque estaban en la iglesia. Y Pentecostés, los creyentes tenían que apoyarlos. Y estoy seguro de que muchos de ellos eran pobres y sin recurso alguno. Entonces, la primera iglesia tuvo que dar para satisfacer sus necesidades y estaban ocupados vendiendo lo que poseían, ¿verdad? Conforme todos los hombres tenían necesidades, satisfacían esas necesidades, hermanos. Así ha sido siempre con la iglesia. Aún durante el tiempo de la terrible persecución por parte del emperador Decio en Roma, cuando las autoridades romanas, por ejemplo, en algún momento irrumpieron en cierta iglesia, ellos se metían, así es, en las iglesias, pensando que podían robarse sus tesoros. Y en este caso, un romano que estaba a cargo, el prefecto, se acercó a un santo llamado Laurencio y le dijo: muéstrame tus tesoros de inmediato. ¿Saben qué le respondió Laurencio? Laurencio apuntó a un grupo de viudas y huérfanos que estaban comiendo ahí, y él dijo: ahí están los tesoros de la iglesia. Hemos invertido todo lo que tenemos en ellos. Hermanos, eso es tesoro en el cielo. Amigos míos, recordemos que aquello que guardamos, lo perdemos. Que aquello que guardamos, lo perdemos. Y lo que invertimos con Dios, lo ganamos eternamente. Déjenme mostrarles el principio, ¿sí? Proverbios capítulo 3, verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo lo que tienes. Muy bien, honra a Jehová con tus bienes. Eso es todo. Honra a Jehová y con las primicias de todo lo que ganas, dale a Él lo primero. Hermanos, ustedes no deben decir que la vaca del Señor murió. Por favor, denle lo primero. Como resultado, verso 10, que Proverbios estamos leyendo. Verso 10, como resultado, entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Usted, hermano, nunca podrá invertir con Dios sin recibir un dividendo. Usted va a recibir de regreso y toda la inversión. De hecho, va a recibir la inversión y más. Proverbios 11, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿No es eso interesante? Hay quienes reparten y les es añadido más. Increíble. Bueno, eso no es tan sorprendente en realidad. Eso es lo que un granjero hace. Él arroja, él avienta un poco de semilla y recibe un cultivo completo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso es lo que el proverbista está manifestando también. Hay uno que retiene y se vuelve pobre. El alma generosa se robustece. Entre más esparces, más recibes. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 9, el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Ahora, el que siembra generosamente, ¿qué? Recogerá generosamente.
Veamos Lucas capítulo 6, verso 38. Esta es la palabra del Señor misma, hermanos. Y Él está diciendo a esto: dad y se os dará. En otras palabras, usted le da a Dios y Dios devuelve. No solo un poco, sino que más dice el pasaje: medida buena, apretada y remecida. En otras palabras, todo está compactado y apretado de tal manera que está, ¿cómo? Empacado. ¿Y está qué? Rebosando. Observen eso, hermanos. Siga viendo ese pasaje. Y continúa diciendo: porque con la misma medida con que medís, os volverá a ser medido. Dios simplemente le devuelve a usted lo que usted ha invertido en toda nuestra vida espiritual, hermanos. En toda nuestra vida espiritual peleamos la batalla por donde colocamos nuestro tesoro. Así es, nuestro lujo, nuestra riqueza. Colóquelo en el cielo, hermano, y recibirá un dividendo eterno, porque de eso estamos hablando. Ahora, ¿qué es nuestro tesoro? ¿De qué está hablando en realidad aquí? ¿Qué es este tesoro en el cielo? ¿Qué es? Bueno, podríamos hablar de esto en una manera muy amplia. Podríamos hablar del hecho de que nuestro tesoro en el cielo es nuestra herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, como Pablo le está llamando. Podríamos decir que nuestro tesoro en el cielo, hermanos, es Cristo más que cualquier otra cosa. Podríamos decir que nuestro tesoro en el cielo es fidelidad que nunca será quitada, una vida que nunca terminará, un amor que nunca cesará, una fuente de agua que nunca se secará, un regalo que nunca se pierde, una cadena que nunca se rompe. Así es. Y podríamos decir todo aquello que nos ancla a la eternidad. Todo aquello es un tesoro, es nuestro tesoro. Podríamos hablar en términos generales, pero hablemos, hermanos, en términos más específicos. ¿De qué está hablando aquí Él? ¿De qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? Respondiendo de manera simple, hermanos, está hablando de dinero, está hablando de lujo, está hablando de riqueza. Quiero que veamos esto como comparación. 1 Timoteo capítulo 6, ¿sí? Versos 17 al 19. Y ustedes van a ver lo que ahí está diciendo. A los ricos de este siglo manda. Por cierto, esos somos nosotros también. Todos estamos en esa categoría de una u otra forma. Ya lo hemos dicho antes. ¿Y qué es lo que dice? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. En otras palabras, no dejes que tus riquezas hagan que te ensoberbezcas, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. O sea, no confíes en las riquezas, sino en el Dios viviente, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, tenemos la riqueza. No debemos ensoberbecernos por esto. No debes confiar en ella. Entonces, ¿qué debes hacer con ella? ¿Qué debemos hacer con ella? Verso 18, observe, ¿qué es lo que dice? Que hagan bien. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos bien? Siendo ricos en buenas obras. Bien, ¿y cuáles buenas obras? Dice, prontos para dar, dispuestos a compartir. ¿Escuchó eso? Prontos para dar, dispuestos a compartir. El llamado de Dios para nuestras vidas con respecto a nuestros lujos o riqueza es que distribuyamos y compartamos, en contraste a apilar, a amontonar, a acumular. Y continúa el verso 19 diciendo, y como resultado, ojo, haciendo, y es el mismo verbo tesaurizo que mencionamos la semana pasada, haciendo tesoros para sí mismos. La misma palabra. ¿Qué significa hacerse tesoros en el cielo? Hermanos, escuche bien, significa distribuir y compartir las riquezas que Dios nos ha dado. De esa manera Pablo dice también, verso 19, echando buen fundamento, ¿para dónde? Para lo porvenir. Y echamos mano de la plenitud del significado de nuestra vida eterna, hermanos. En otras palabras,
Entonces nos exponemos a nosotros mismos al potencial completo de todo lo que esa vida eterna puede significar. Entre más envío por adelantado a la gloria, mayor la gloria para cuando yo llegue a ese lugar. Entre más sea la inversión, mayor es la recompensa. Y de esta manera, cuando vemos el concepto de tesoro en Mateo 6, específicamente estamos hablando de la riqueza. En Marcos capítulo 10, verso 21, la Biblia dice: vendan lo que tienen y denlo a los pobres y tendrán tesoro en el cielo. Ahora, hermanos, es el mismo principio. Él tenía más de lo que necesitaba. Jesús no dijo: vende lo que necesitas. Él dijo: vende lo que tienes. Lo que simplemente está apilado, amontonado, acumulado. Y en su caso, hermanos, en el caso del joven rico, me imagino que debido a sus propios problemas espirituales, pudo haber sido todo lo que él poseía. Y esa es la razón por la que la causa de sus problemas espirituales también, la riqueza, estaba interponiéndose entre él y Dios. Pero para nosotros, lo que va más allá de la necesidad, debemos estar dispuestos a darle a alguien que tiene, ojo, una necesidad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿A darle a quien tiene necesidad? Observen por un momento Lucas capítulo 12, verso 33, y creo que es afirmado aquí de manera tan simple como en Mateo, casi paralelo, cuando dice: vended lo que tenéis y dad limosnas. Esto significa dar a la gente pobre. Dar a la gente pobre. Provean para ustedes mismos bolsas que no se desgastan, dice. Él dice: no metan su dinero en bolsas que se van a desgastar y romper. No, no. Más bien coloquen su dinero en bolsas que nunca se desgastan, que nunca se rompen. Observen, un tesoro en el cielo que no se desgasta. ¿Lo ven? No se desgasta. Ahí es donde nuestra inversión debe estar. Ahí. En Lucas capítulo 16, verso 9, el Señor está diciendo: y yo os digo, verso 9, haced amigos mediante el dinero injusto, para que cuando se acabe, ellos los reciban a ustedes en las habitaciones eternas. ¡Qué tremendo es eso! Ahora, el dinero básicamente es algo que no condena. Ojo, no condena. Eso simplemente está diciendo que el dinero no tiene una virtud justa. No la tiene. Entonces, él dice esto: mientras tú tengas algo que no es justo para comenzar, úsalo para hacer amigos que te reciban en las habitaciones eternas. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa: invierte tu dinero en las almas de las personas que algún día te van a saludar en gratitud cuando entres a la costa del cielo. ¡Qué emocionante es eso! ¡Qué expectativa tan increíble! La Biblia dice: hagamos amigos con el dinero. Haga amigos con su dinero. Amigos que lo que van a hacer es recibirles en una habitación eterna, que los van a recibir en una habitación eterna. Es una promesa. Escuche, Proverbios 19:17 dice esto: el que tiene compasión de los pobres, escuche ahora, a Jehová le presta. Ahora, ¿cuál es el principio básico de un préstamo? ¿Qué es lo que un préstamo implica? A usted se le devuelve. Y entonces Proverbio dice: tienes compasión de los pobres y le prestas al Señor. Y el resto del versículo claramente dice: y aquello que dio se le devolverá. ¿Qué se llama eso? Dividendos eternos. No esté atado entonces a las cosas de esta tierra. No coloque su tesoro en este mundo. Deje de acumular cosas aquí. Inviértalo para siempre. Ese es el corazón del asunto. Ahora, hay una razón para esto. Regresemos a nuestro texto, ¿sí? Y veamos cómo es. Veamos qué significa esas dos tesorerías y por qué debemos escoger la tesorería celestial y no la terrenal. ¿Sí? ¿Por qué debemos escoger la celestial? Y lo responde la Biblia. Porque en la terrenal, la polilla
y el orín corrompen, y los ladrones minan y hurtan, dice el verso 19. Pero en la celestial, la polía y el orín no corrompen, y los ladrones tampoco minan ni hurtan. Ahora escuchen esto. En el oriente, en tiempos bíblicos, las riquezas básicamente eran almacenadas de tres formas, de tres maneras. Básicamente, la riqueza se almacenaba de tres maneras. Recuerden, no había papel, no habían libros contables, no existía el tipo de sistema que hoy tenemos. La riqueza era identificada en bienes literales y básicamente habían tres: ropa, grano y oro o metales preciosos. Ropa, prendas de ropa, grano y oro. Tomen por ejemplo las prendas de ropa, ¿ok? En tiempos bíblicos, las prendas de ropa eran un bien muy importante. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Giezi, el siervo de Eliseo, quiso ganar algo de dinero prohibido a partir de la curación de la lepra de Naamán, ¿recuerdan? Y entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él pidió un talento de plata y 2 cambios de ropa porque eso era riqueza sustancial. Así es, la riqueza tenía que ser un bien. Y la riqueza era expresada en prendas de ropa elegante, ropa cara, extravagante. ¿Se acuerdan otro ejemplo de Acán? En Josué capítulo 17, verso 21, él dijo: vi entre el motín un manto babilónico muy bueno y lo codicié y lo tomé. Ustedes también recordarán que José, cuando él expresó a Benjamín su afecto, ¿qué le dio? ¿Recuerdan? Le dio 5 cambios de ropa. ¿Recuerdan también a este juez, Sansón, en Jueces capítulo 14, verso 12? Donde dice: si pueden responder la adivinanza, les prometo 30 atuendos de ropa y 30 cambios. Como pueden ver, los atuendos de ropa siempre fueron una expresión de riqueza, porque eran un bien de gran valor. Era caro. Con mucha frecuencia, miren, en las prendas de ropa había oro entretejido. Los procesos de teñido podían ser excepcionales. El material era tan difícil de hacer y parte de ese material era muy elegante. Y la gente literalmente poseía su riqueza en una prenda de ropa. Pero hay un gran problema con las prendas de ropa. Lo ven ustedes ahí en el verso 19. Polía. La polía entra a las prendas de ropa. ¿Se ha dado cuenta? Por eso es que hoy por hoy incluso se siguen usando esas pelotitas de naftalina, ¿verdad? Para evitar la polilla. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes han tenido contacto con esas pelotitas? Pero alguna vez se han dado cuenta de que la polilla no se come lo que usted trae puesto. Al menos que yo recuerde, nunca he tenido que decirle a alguien: oye, hermano, amigo, hay una polilla ahí pegada a tu pantalón y se está comiendo tu pantalón, se está comiendo tu camisa. Nunca. Porque únicamente, hermanos, la polilla se come lo que usted guarda, lo que usted almacena, lo que usted acumula. Si miras tu guardarropa, ¿qué encontrarás? No lo sé. Tal vez encontrarás ropas o prendas de hace 3 años. Y como hemos cambiado en el tiempo de talla, nos aferramos a esas prendas teniendo la esperanza de que tarde o temprano volveremos a la talla anterior, ¿verdad? Así que la dejamos ahí, la acumulamos, la amontonamos. Y sabemos que tenemos de nuestro tesoro invertido en nuestras prendas de ropa. ¿Se han dado cuenta? Y gran parte de esto está guardado ahí. ¿Para quién? Realmente para la polilla. La polilla lo corrompe, lo consumirá. Es lo que literalmente dice la Biblia. Hay otra manera en la que se almacenaban la riqueza y era en grano, en grano. ¿Recuerdan al rico insensato en Lucas capítulo 12, verso 18 que dijo: derribaré mis graneros y construiré... ¿Qué iba a construir? Graneros más grandes para almacenar su riqueza. Así decía él, para almacenar más de mi riqueza. Y su riqueza estaba en el grano. Y observan ustedes ahí la palabra orín en los versos 19 y 20.
De hecho, la palabra orín significa comer, comer. En ningún lugar se usa para referirse a corrosión. En ningún lugar en la Biblia, en absoluto, no lo usa. De hecho, creo que no hay nadie que jamás haya encontrado un lugar en donde se usa para referirse a corrosión. Lo que básicamente significa es comer, comer. Y sabe, tenga esto en cuenta. ¿Sabe cuál es el problema con el grano? Así es, ratones, ratas, gusanos se lo comen. ¿Sabían ustedes que 15% de todo el grano acumulado en la India es comido por ratas y ratones, inclusive en la actualidad? El problema está en que si tú o si usted tiene todo su dinero en grano, es que las cosas pequeñas que entran ahí se lo pueden comer. Se lo pueden comer. ¿Se da cuenta? Prendas de ropa, granos. Pero también había un tercer bien en el que se invertía el dinero, y eso era oro o metal precioso. ¿Saben cuál es el problema con eso? En cómo lo va a esconder. Bueno, quizás lo podría esconder en su casa, pero un ladrón podría entrar y robárselo. Claro que sí. O como también hacían, como era tan común en aquel entonces, encontraban un lugar en su campo que solo ellos conocían en la oscuridad de la noche y salían y escarbaban un agujero grande en el campo y lo sepultaban. Lo sepultaban. Esa es la razón por la que en Mateo capítulo 3 usted tiene el tesoro escondido en un campo. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de esa parábola? Porque afuera, en donde era donde ellos colocaban su riqueza, escarbando, lo colocaban en bolsas y lo metían en el suelo y después lo cubrían con la tierra. Y los ladrones entraban, merodeaban de noche y observaban lo que hacían y luego iban y lo desenterraban. Y no solo eso, cuando un ladrón se metía a una casa también se daba el caso. Ahora la palabra literalmente, hermanos, literalmente significa escarbar a través de o escarbadores de lodo. Eso es lo que eran los ladrones, escarbadores del lodo. ¿Por qué? Literalmente, hermanos, escarbaban para traspasar el muro de una casa. Eso hacían, o escarbaban la tierra para encontrar el tesoro que estaba en el suelo y robárselo. Entonces, sus prendas de ropa eran comida por la polilla. Su grano era comido por fuera por lo que fuese, por cualquier tipo de animal o insecto que se metiera. Y su dinero era llevado por los escarbadores de lodo. El punto es este: usted lo acumula, usted lo pierde. No es seguro, no está seguro. Y eso hay que tenerlo claro, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos en la actualidad? ¿Qué hacemos entonces con ello? Amigos, tenemos nuestras pelotitas de neftalina contra las polillas. Tenemos nuestros venenos contra las ratas. Y tenemos nuestras alarmas contra los ladrones. Creo que finalmente, en realidad, usted estaría mejor enviándolo al reino y cosechar sus recompensas para siempre, ¿no es cierto? La gente puede decir, bueno, pero lo que tengo, lo tengo en un banco. ¿Recuerdan ustedes el tiempo de la depresión económica cuando el dinero se devaluó y no valía nada? ¿Recuerdan ustedes eso? O sea, no hay lugar de seguridad en esta vida, no la hay. Inclusive si usted lo guarda todo hasta que se muera, usted no lo va a llevar. No lo va a llevar. Como el ejemplo que dimos la semana pasada, ¿recuerdan del hombre que murió? Y cuando una persona preguntó respecto al hombre que murió, ¿y qué es lo que él dejó? Le respondieron todo, todo. Usted de cualquier manera lo va a dejar. Entonces pregunto, ¿en dónde está tu corazón? Hay muchos millonarios que van a ser pordioseros en la eternidad. Y hay pordioseros en esta vida que van a ser millonarios para siempre. ¿En dónde está tu tesoro? ¿En dónde está? Siempre la vaca del Señor, siempre será la vaca del Señor la que muere.
o inviertes en su reino? Dos tesorerías. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu tesoro? Luego está hablando de dos visiones, y esto simplemente expande nuestro pensamiento de los primeros versos. Dos visiones, dos. Esto es hermoso, hermanos. Verso 22, ¿qué es lo que dice? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y vamos a detenernos allí un minuto, ¿ok? Jesús, Él ha estado hablando claramente de tu corazón. Y Él quiere que nuestro corazón esté concentrado claramente, de manera singular y totalmente concentrado en el reino de Dios. Eso es a donde apunta Jesús. ¿Para qué? Para que nuestro tesoro allí esté. Nuestro corazón está ahí, nuestro amor esté ahí, nuestra pasión esté ahí, nuestra carga esté ahí, nuestra inversión esté ahí, nuestro tesoro esté ahí. Y debemos tener ese corazón totalmente concentrado ahí. Y después, Él ilustra eso con el ojo. ¿Lo pueden ver? El ojo entonces se convierte en la ilustración del corazón. Y el ojo es como la lámpara del cuerpo, la lámpara. Cuando podemos ver con nuestros ojos los cuerpos de la gente que están llenos de luz, que entra del mundo por aquellos que perciben y entienden lo que están en su visión. Pero estamos hablando de ojos llenos de luz. Pero si su ojo es oscuro, está negro, no hay luz que entra a usted y usted no percibe nada. Y así es con el corazón. Si tu corazón está dirigido hacia Dios, ilumina tu ser espiritual completamente, totalmente. Si tu corazón está dirigido hacia las cosas materiales, hacia las cosas terrenales, hacia el tesoro del mundo, las persianas de tu percepción espiritual van a caer, se van a cerrar y no verás espiritualmente como debes. Es un principio tremendo, hermanos. Aquí Jesús está tomando una ilustración física y Él dice que el ojo es como una ventana, y si esta ventana está limpia y abierta, la luz inunda el cuerpo. Si la ventana está oscura, no entra luz. Esta es una metáfora espiritual. Pero hay una riqueza aquí que no quiero que usted se pierda y más bien la pueda ver. Observen, la palabra claramente dice, bueno o singular. No sé cómo está en tu versión, no sé cómo la versión en el verso 22 dice. Ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno o saludable. Ahora quiero que veas aquí algo que creo que es muy importante, muy importante acerca de esa palabra, ¿ok? La palabra literalmente, es de la raíz de hapios. ¿Qué significa? Significa generoso, muy bien, significa generoso. Y es usada de esa manera muchas veces simplemente para darles tres ilustraciones. Santiago, capítulo 1, verso 5 dice, Dios quien da de manera liberal o generosa. Romanos 12:8 nos insta a dar de manera generosa o liberal. Según de Corintios, capítulo 9, habla de la liberalidad o la generosidad de los macedonios. Es una palabra que significa generosidad, que significa generoso o liberal. Él está diciendo entonces, si tu ojo o tu corazón, debido a que el ojo está ilustrando el corazón, ojo, si tu ojo es generoso, si tu corazón es generoso, tu vida espiritual entera va a estar inundada de entendimiento espiritual. ¿No es eso una gran verdad? ¿No es esa una gran luz? ¿Saben una cosa? Hay personas que vienen a la iglesia y dejan la iglesia, la abandonan. No parecen cambiar y nunca crecen.
nunca parecen amar la palabra, nunca parecen ser un testigo para otros y nunca parecen ser productivos en su vida. Jamás. Simplemente se quedan iguales todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando veo a alguien así, que nunca parece entender lo que está pasando, lo que está sucediendo, nunca perciben realidades espirituales, me pregunto con tanta frecuencia si no es porque están tan concentrados en la tierra y tan amarrados a la tierra y tan orientados hacia los tesoros aquí, que las persianas de sus ojos están cerradas y no tienen bendición espiritual en absoluto. Si lo digo de otra manera, hasta que te encargues de tu perspectiva del dinero en tu vida, tú nunca podrás enfrentar las realidades espirituales. Eso es exactamente lo que dice Lucas capítulo 16, verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién? Si tú no sabes cómo cuidar el dinero, te pregunto, ¿por qué Dios te confiaría las riquezas verdaderas? Tiene sentido, ¿verdad? Claro que tiene sentido. Como pueden ver, este asunto es más serio de lo que pensamos, hermanos. Más serio. Podría darnos cuenta o podrías estar cegándote en la percepción espiritual. Tengamos cuidado. Verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y ahí a usted se le presenta el ojo malo. ¿Han escuchado esta frase? Seguro, ¿no es cierto? Le dio, acá dice, un ojo malo. ¿Saben ustedes lo que es el ojo malo? El ojo malo es un coloquialismo judío. ¿Para qué? Para apuntar a alguien que no quiere dar. Que no quiere dar. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 15, verso 9, habla de que cuando usted tiene un esclavo que está por llegar al año del jubileo y él debe ser liberado y usted tiene un ojo malo hacia él. ¿Qué significa eso? Que no es generoso, que usted es tacaño y usted no quiere darle esa libertad. Proverbios 23:6 dice, no comas el pan de aquel que tiene un ojo malo. ¿Lo has leído? En otras palabras, no comas una mordida de alimento de alguien si se enoja contigo después de cada mordida. Entonces, ¿qué hay acerca de Proverbios capítulo 28, verso 22? Esta es una afirmación tremenda, hermanos. Tremenda. Dice, el que se apresura para hacerse rico, tiene ojo malo, y no considera la pobreza que vendrá sobre él. Tenemos que darnos cuenta de eso. Te apresuras para ser rico y no eres generoso por eso. Y te conviertes en alguien tacaño y egoísta. Y ese es el contraste muy bien que se menciona acá. Y él dice, tienes dos tesorerías en el cielo o en la tierra. En donde coloques tu tesoro, ahí es donde estará tu corazón. Ahí es donde estará tu corazón. Y si tu corazón está en el cielo, entonces tú vas a tener un espíritu generoso. Y ese espíritu generoso es como un ojo que ve, que inunda su vida espiritual de percepción. Si tu tesoro está en la tierra, tú no vas a ver nada. Porque las persianas de tus ojos están caídas, están en la oscuridad de la avaricia, de la codicia, y es por esa razón que no verás nada. Y si ese es el caso, al final del verso 23, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Simplemente, hermanos, es una afirmación de admiración en donde nuestro Señor está diciendo claramente cuán grande o absoluta es la oscuridad de uno que debe ver espiritualmente, pero que tiene las persianas
cerradas a través de su propia avaricia. El llamado entonces es a la concentración exclusiva, hermanos, celestial, devoción a Dios y hacer tesoro en el cielo de manera singular. Permítanme simplificarlo, ¿sí? Y todo esto simplificarlo con una afirmación. Ojo, ¿ok? La manera en la que tú manejas tu dinero es la clave para tu percepción espiritual. ¿Lo repito? La manera en la que tú manejas tu dinero es la clave para tu percepción espiritual. Ese es el mensaje de los versos 22 y 23. Y entonces, ustedes tienen dos visiones potencialmente. Tienen dos tesorerías y usted tiene que tomar una decisión. Así es. Finalmente, la Biblia habla de dos amos en el verso 24. Dos amos. No los puedes servir a ambos. No puedes hacerlo. O aborrecerás a uno o amarás al otro, o te aferrarás a uno y menospreciarás al otro. Tú no puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Ahora, cada vez que entras a este verso, o la gente entra a este verso, hay muchos que dicen, bueno, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. No puedes servir a dos amos. Yo tengo dos trabajos. Tengo a mi esposa y a su mamá viviendo conmigo. Yo puedo servir a dos amos. Yo puedo servir a dos amigos. Digo, no veo lo que él está diciendo. Como pueden ver, la razón por la que la gente básicamente dice eso es porque no entienden la palabra servir aquí. Servir. No habla de ser un empleado en un trabajo de 8 horas o part-time. No. Es la palabra duleo, de la cual obtenemos dulos, la cual significa o se usa para mencionar a un esclavo. Un esclavo. Usted no puede ser un esclavo de dos amos. Eso es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque la esclavitud, por definición, significa que solo tienes un amo y sirves a tiempo completo, contundentemente. Un esclavo no era una persona en aquel entonces. Un esclavo era una cosa. Un esclavo no tenía derechos. No tenía. Un amo podía golpear a un esclavo, matar a un esclavo, vender a un esclavo. Un esclavo era una herramienta viva. Eso era. No era, hermanos, diferente de un instrumento para cosechar. Se le trataba de la misma manera. No era diferente de una vaca o nada más. Un esclavo era una cosa en ese tiempo para ellos. Ser un esclavo, ser la propiedad de un amo, era estar totalmente entregado de manera constante al 100% para obedecer a ese amo único. Era totalmente imposible expresar eso a dos amos diferentes. No era posible. Esa es la ilustración usada, hermanos, en Romanos capítulo 6, cuando dice, ahora que hemos venido a Cristo, debemos entregarnos como siervos a Él, porque somos sus esclavos. Así es. Debido a que somos sus esclavos, ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios por eso. Dios únicamente puede ser servido, amados, con devoción y devoción total y exclusiva. Él solo puede ser servido de manera singular. Y si tú tratas de compartirlo con el dinero, tú vas a aborrecer a uno o al otro. Así va a ser. Permíteme ilustrarlo. Y algunos de ustedes pueden estar como sentados frente en este momento a la pantalla y han estado acumulando su dinero y han sido egoístas con él. Y no lo han estado invirtiendo en las causas de Dios. Y no han estado dando a aquellos que están en necesidad. Y simplemente lo han estado apilando para ustedes mismos. Y entonces, ahora mismo, mientras estoy predicando esto, y están oyendo la palabra de Dios, y el Señor está diciendo claramente, haz esto, haz aquello, y están comenzando a sentir el impacto de lo que Dios pide de sus vidas,
Están peleando contra eso, porque ustedes no pueden servir a dos señores, no. Y en cierta manera están comenzando a justificarse a sí mismo, ¿verdad? Diciendo, bueno, esto es un poco ridículo, Señor. Y comienza de pronto usted a resistirse y a menospreciar. Por otro lado, si todo lo que tienes quieres dárselo a Dios, si todo tesoro que posees en este mundo quieres entregarlo a Él, entonces ¿sabes qué es lo que pasa también? Menosprecias el sistema que te quita tanto de ti mismo. Y por ejemplo, te molesta que los precios de la gasolina sigan subiendo. ¿Por qué? Por la razón correcta. Porque sientes que te están metiendo en lo que tú quieres invertir eternamente. Como pueden ustedes ahora mismo ver, no pueden tener esas dos cosas. La concentración particular, singular, tienes que escoger a un amo. Las órdenes de estos dos amos son totalmente opuestas. Mientras uno te manda a caminar por fe, el otro te manda a caminar por vista. Mientras uno te llama a ser humilde, el otro te llama a ser soberbio. Mientras uno te llama a poner las cosas o la mira en las cosas de arriba, el otro te llama a poner la mira en las cosas de la tierra. Y siempre diametralmente opuestas. Uno te va a llamar a ver las cosas invisibles y eternas, y el otro te va a llevar a ver las cosas que son temporales. Uno de estos amos te va a llamar a que tu conversación esté en el cielo, y el otro te va a llamar a aferrarte al polvo, a la tierra. Uno te llama a que no te muestres afanoso ni ansioso por nada, y el otro te llama a que estés ansioso, estresado, preocupado. Y entonces te das cuenta que son diametralmente opuestos. No puedes servir a ambos, no puedes hacerlo. Caleb en la Biblia lo dijo de esta manera, clara y contundente. Este es Caleb, y él dijo, yo seguí de manera total a Jehová, mi Dios. David lo dijo de esta manera en el Salmo capítulo 16, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Es eso lo que estás haciendo, mi hermano, mi hermana? ¿En dónde está el lugar más seguro? Entonces, ¿en dónde puedes colocar tu tesoro? Bueno, ¿en dónde vas a tener la vista espiritual más clara, obviamente? Ahí lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Y en dónde vas a poder servir al amo correcto? Lo vas a hacer. Ya sabes dónde, ya sabes con quién. Amigos míos, la posesión de la riqueza no es un pecado, pero es una gran responsabilidad, ¿no es cierto? No es un pecado, pero Dios te habla respecto a la actitud que debes tener con la misma. Para finalizar, Juan Calvino dijo esto: en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Ese es el asunto, de manera simple y clara. Oremos juntos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Tuya es la gloria y la honra. Tú eres el Señor, creador del cielo y la tierra. Hoy te pedimos que nos ayudes a aprender a dar, porque de qué otra manera podemos responder a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, Señor. Te damos gracias por este privilegio, que podamos, Señor, conocer la plenitud de la gloria eterna. Así es, Señor, como dividendos de nuestra inversión. Bendice, Señor, a toda vida que ahora mismo está viendo y oyendo. Aplica, Señor, estas cosas para todos nosotros. Gracias te damos. Tuya es la gloria, tuya es la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios por este tiempo, iglesia. Ha sido bueno compartir la palabra de Dios. Es mi oración que la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, siga penetrando en cada corazón. Queremos conocerlos. Siempre ustedes podrán ver al término, hay números de contacto. Puedes escribirnos por WhatsApp, hablarnos por WhatsApp. Queremos conocerte. Iglesia Bíblica Internacional, que Dios les bendiga. Sigamos avanzando con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el momento en que estén viendo
este espacio. Bendiciones.